Bueno. A continuación, nuestra siguiente invitada es la maestra Margarita Ontiveros y Sánchez de la Barquera. Ella es coordinadora general del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, CONRICIT del CONACYT, y responsable del Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Consejo. Margarita Ontiveros estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, donde obtuvo el grado de maestría en Comunicación y Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE. Realizó una estancia en Francia para estudiar el uso de las TIC en la educación, en París 5 y en el Instituto Nacional de Investigación en Pedagogía. Como académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha impartido clases en diferentes facultades y en los posgrados de la Universidad de Anáhuac, Universidad de Jalapa y Universidad Panamericana. Desde hace algunos años es coordinadora, como lo mencioné, del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica Tecnológica del CONACYT y nos va a hablar justamente de este consorcio, además de las revistas, bases de datos y repositorios digitales. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, muy amable, muy buenas tardes. Gracias a los organizadores por darnos la oportunidad de comunicar a este otro público que no es tan cercano a nosotros, cuál es la información científica, cómo la manejamos. Y escuchando a Jesús Rogel, pensaba yo que podemos realmente hacer una sinergia con ustedes en el uso de la información. Entonces voy a dar un recorrido muy rápido de lo que es el consorcio para poner algo de contexto. Y después nos gustaría mucho mostrarles cómo se usa la plataforma que actualmente utilizan muchos investigadores mexicanos y ponerla también a disposición de ustedes a través de algunas claves de acceso remoto que nos gustaría ofrecerles para que puedan utilizar recursos de información científica. Entonces, empezamos. Vamos a hacer algo de los inicios del CONRICIT.
cuando comenzó el consorcio. Este instrumento, bueno, cuando empezaba el inicios del siglo XXI, distintas instituciones de educación superior, encabezados sobre todo por la UNAM, se plantearon la posibilidad de hacer un consorcio de recursos de información, como lo existía ya en otros países, incluyendo varios de América Latina, y al cual México aún no había sido posible por más de 10 años de hacer intentos de generar esta sinergia para la adquisición de recursos de información que permitiera ampliar el acceso a bases de datos, sobre todo entre instituciones públicas estatales que no tenían prácticamente recursos de información para investigación. En 2009 se iniciaron las reuniones convocadas por el propio CONACYT, que se vio interesado en el tema. A esta convocatoria se sumó la Secretaría de Educación Pública, la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y algunos centros de CONACYT, centros de investigación CONACYT, que tenían ya algo parecido, unas compras en consorcio que se llamaba Ciberciencia. Ahí se plantearon las maneras en que podíamos generar esta iniciativa para poder lograr que las fuentes de información, que eran casi inexistentes para muchas instituciones, fueran de uso accesible. En 2009, en septiembre de 2010, se firma por fin un convenio, después de más de un año de negociaciones entre 9 instituciones que son las fundadoras, encabezados por CONACYT, que es quien tiene la presidencia del consorcio, la Secretaría de Educación Pública, la ANUYES, la UNAM, el CINVESTAB, el Politécnico, la UAM, la Universidad de Guadalajara y CUDI. Bueno, ahí les pusimos la liga para que puedan ver ustedes los documentos marco, que todos están en acceso público. Bueno, yo hice algunas comparaciones de qué significó para las instituciones el antes y el después del consorcio. En 2009 nosotros recabamos una serie de datos relacionados con el acceso a la información de parte de las instituciones y tratamos de indagar cuáles eran los recursos de información que más consultaban cuando tenían acceso a ellos. Entonces, bueno, entre ellas están las editoriales científicas más reconocidas como Springer, Elsevier, Wiley, la IEEE, Thomson Reuters, y 2 agregadores que también eran muy utilizados, que son EBSCOhost y Gale Cengage. En ese momento, las instituciones que hacían adquisiciones de estos recursos invertían alrededor de 304.71 millones de pesos para un universo alrededor de 172 instituciones. Cuando nosotros hicimos la primera compra en consorcio, es decir, hacer una negociación con estos mismos editores para un grupo de universidades con el fin de bajar los costos, logramos que la inversión fuera de 211.44 millones de pesos, con un acervo más grande del que se tenía, que incluía a Science, a la revista Science, que algunos de ustedes han de conocer, la American Mathematical Society, Elsevier, IEEE, Springer y Thomson Reuters. Agregamos los 2 EBSCOhost, los 2 agregadores, y logramos que esta negociación pudiera ser accesible a 474 instituciones. Todos los formatos que maneja el consorcio para recursos de información científica son en formatos digitales, no impresos. Y con esto logramos cubrir una población de alrededor de 1.4 millones de alumnos, académicos e investigadores, que antes del consorcio difícilmente tenían acceso a estas fuentes de información primaria y secundarias y terciarias que son necesarias para hacer investigación. Aquí pusimos una gráfica que muestra las instituciones. Las naranjas son en 2011, que fue la primera vez que hicimos las primeras suscripciones ya en consorcio, y en 2010 eran las instituciones que lograban suscribirlo ellos de manera individual, teniendo costos altamente diferenciados entre una institución y otra.
Antes del consorcio, las universidades grandes como la UNAM, Sinvestab y UAM eran las que tenían realmente acervos de información, que incluso ponían al servicio de otras universidades. Era común que los investigadores viajaran a Ciudad de México y estuvieran horas en la biblioteca de la UNAM, fotocopiando muchos artículos de investigación que llegaban a sus universidades para poder después leerlos e interpretarlos. El Politécnico había logrado hacer unas pequeñas compras, pero no al nivel de este grupo de universidades como UNAM, UAM y Sinvestab. Entonces, a la llegada del consorcio para la propia Instituto Politécnico Nacional fue importante porque logró incrementar sus acervos de manera considerable. Entonces, con la llegada del CONRICID, creemos que logramos hacer algo que era importante para poder hacer más distributiva el acceso a la información a nivel regional, a nivel de las regiones del país. Logramos que se democratizara este acceso y que las instituciones, los estudiantes en cualquier universidad que estuvieran, pudieran desde su cubículo, desde el aula o la biblioteca, tener acceso sin tener que estar fotocopiando o pidiendo esto a través de préstamos interbibliotecarios que a veces tardan mucho tiempo en poderse a tener la información, podían tardar hasta más de una semana. Entonces, esto hizo rápidamente disponible las fuentes de información a los usuarios finales, como ya lo he comentado. Algunos otros datos que quisiera mencionar rápidamente es que actualmente, y ahorita veremos los acervos que ya tiene el CONRICID, las fuentes primarias que maneja el consorcio, las secundarias que son lo que se conocen comúnmente como bases de datos. Las fuentes primarias son los libros, son las journals, los artículos que vienen en las revistas científicas, y las fuentes terciarias son agregadores que conjugan una serie de diferentes fuentes de información, pero que no están totalmente actualizados. Sin embargo, pueden servir como fuentes de información razonablemente buenos, puesto que todos tienen, digamos, son revistas serias que han tenido revisión de pares, los artículos, y estos agregadores las conjugan, aunque no son colecciones completas. Más lo que hemos logrado tener en acceso abierto, el consorcio actualmente cubre un 95% de todas las fuentes que requieren o consultan los investigadores mexicanos. Entonces, a través del CONRICID logramos hacer y estandarizar las contrataciones, logramos que no hubiera diferencias en los costos, que fueran equitativos y dependiendo de los tipos de poblaciones, porque no es lo mismo la cantidad de investigadores que tiene la UNAM que tiene un instituto tecnológico. Por lo tanto, había que cuidar que los costos fueran relativamente adecuados a las comunidades. Son suscripciones más organizadas, podemos tener mucha información sobre el uso de sobre el uso de los datos de las revistas que realmente consultan los investigadores, lo cual no podíamos tener antes del CONRICID. Se firman contratos multianuales, con lo cual evitamos que los incrementos anuales nos coman los presupuestos. Hay que decir que todos estos recursos de información se contratan con editores científicos que están fuera del país, que es donde se hacen estas grandes publicaciones, y que por lo tanto se tienen que pagar en dólares en su gran mayoría. Se simplificaron las gestiones administrativas y los contratos, sobre todo aquellas instituciones que contrataban revistas en papel, a veces estas revistas llegaban hasta el final del año, con lo cual el investigador no estaba al día sobre los avances de su especialidad. Con el CONRICID, bueno, pues todos los investigadores desde el día 1 de cada año tienen acceso a todos los números en cuanto estos van saliendo. Mediante estrategias que hemos ido haciendo coordinadamente con las instituciones que son miembros del consorcio, hemos logrado ir afrontando los problemas que significan pues, las fluctuaciones, por ejemplo, del dólar, que nos pegan mucho en las adquisiciones de recursos de información. Este es un problema que se tiene anualmente, no hay presupuestos para las bibliotecas, no hay presupuestos para el acceso a la información científica y en ese sentido el CONRICID ha logrado ir cubriendo estas necesidades
a través de generar mecanismos y estrategias de apoyo diferencial para las instituciones. El número de instituciones que son beneficiadas con recursos de información están también, o sea, no se le da todo a todas las instituciones, dependen de qué carreras tienen, si tienen posgrados o no tienen posgrados, si tienen SNI, si los posgrados están en el padrón de excelencia de CONACYT. En fin, buscamos que realmente hacer una buena administración del recurso financiero para poder cubrir las necesidades reales de las instituciones. En esta gráfica pueden ver el número de instituciones que desde que hicimos la primera suscripción en 2011 al año 2018 están dentro del CONRICIT. En 2018 tuvimos un decremento del 31.5% derivado del ajuste presupuestal que sufrió CONACYT. Entonces tuvimos que hacer un análisis de las instituciones y de los recursos asociados a esas instituciones, y por eso pasamos de 508 instituciones que estábamos apoyando a 348 en 2018 y hicimos una serie de estrategias que mencionaré más adelante para poder seguir apoyándolas, aunque fuera no con el acceso de manera directa. Esta es una tabla que muestra las poblaciones atendidas de 2011 a la fecha, y como aquí se ve claramente el decremento que tuvimos de apoyo a las instituciones, que equivalió a más o menos al 10.22% con el recorte presupuestal que sufrimos de 220 millones de pesos. El consorcio funciona a través de diferentes fuentes de financiamiento que son aportantes. El aportante mayoritario era CONACYT cuando comenzamos. Ahora esto ha cambiado un poco y cada institución que quiere recursos de información hace una aportación adecuada o directamente proporcional a los recursos de información que requiere. Estas fuentes de financiamiento se depositan en una subcuenta que está dentro del Fondo Institucional del CONACYT, y a través de esa cuenta es como manejamos los recursos financieros para las suscripciones. En esta gráfica mostramos la línea naranja es la inversión que había hecho CONACYT, la línea azul son los aportantes que se han ido incrementando año con año, hasta este año tenemos 35 aportantes, y cómo la inversión de CONACYT ha ido decreciendo, mientras que la de los aportantes mantiene ahora mayoritariamente al CONRICIT. En la siguiente tabla podemos ver que cuando iniciamos el consorcio, el 60.66% de la aportación la ponía CONACYT, y los fundadoras que ponen su aportación completa equivalía al 39.34%. Hoy en 2018 esto se ha invertido. CONACYT, la aportación de CONACYT equivale al 32.55% de la inversión total que se hace al CONRICIT, y las instituciones aportantes, que son 35, sostienen al CONRICIT en un 67.45%. Abajo pueden ver una tablita donde menciono las tipologías de las instituciones que integran el consorcio. Tenemos instituciones que son beneficiarias, es decir, todos los recursos que tienen, o en su gran mayoría, los tienen por la aportación que pone CONACYT al consorcio, y que son alrededor de 269. Hay instituciones que son beneficiarias, es decir, reciben algunos recursos por CONRICIT como beneficiarias, y para otros ellos aportan recurso financiero. En esa modalidad tenemos 70 instituciones y tenemos 36 instituciones que son totalmente aportantes del CONRICIT, es decir, ellos ponen todo el financiamiento a sus recursos de información. Actualmente el consorcio tiene contratos con 68 editoriales, son las mismas que mantuvimos en 2017, es decir, no incrementamos las editoriales, pero sí incrementamos los recursos de información que venden estas editoriales. Alrededor de 9 recursos adicionales fueron solicitados, que equivale a alrededor de un 5.08%. En la gráfica que sigue pueden ver la inversión anual que se utiliza o que utiliza el CONRICIT para suscribir recursos de información. En 2017
hicimos una inversión de 73.5 millones de dólares. Esta bajó en 2018 con el recorte que ya mencioné a 61.1 millones de dólares. Unos datos rápidos sobre el uso de la información científica en México por los académicos, investigadores y estudiantes universitarios y que están en centros de investigación. Las descargas a texto completo en revistas científicas y libros digitales ronda los 22,4 millones de descargas a texto completo. Los bases de datos, que tenemos 153 bases de datos, que ahorita vamos a entrar algunas que creo que pueden ser de utilidad para ustedes como fuentes de información. Tenemos más de 14,7 millones de consultas. Actualmente el CONRICYT es la segunda instancia más importante en América Latina de recursos de información, aunque fuimos el consorcio que inició mucho después que la mayoría. Hoy solamente estamos atrás de CAPES. Aquí unos números muy rápidos de los recursos que ellos tienen y nosotros tenemos, pero en general algunas cosas hemos trabajado más, como en los sitios y archivos y bases de datos en abierto. Hemos logrado adelantar mucho en México. El CONRICYT tiene algunos servicios para sus usuarios. Nosotros todo lo hacemos a través de un portal. Ahorita vamos a entrar al portal y les vamos a enseñar cómo pueden sacar sus claves de acceso remoto para que puedan ustedes entrar a la información. El CONRICYT ha recibido a lo largo de los años en que empezamos, de 2011 a la fecha, más de 4 millones de visitas. Damos estas claves de acceso remoto para que los usuarios puedan, fuera de los campus, tener acceso a la información. Un médico normalmente no está en una institución, está en un hospital o está viajando, puede tener acceso a la información. Los estudiantes, cuando tienen problemas de acceso dentro del campus porque el internet no es bueno, pueden entrar fuera del campus a los recursos de información desde su casa, a un café, donde sea, a través de estas claves que damos de acceso remoto. Hemos dado 207.067 claves hasta mayo, pues esto se va moviendo. También damos una serie de capacitaciones anuales que recorremos la República Mexicana, vamos a centros de investigación, a universidades y hacemos jornadas de capacitación regionales dirigidas para los académicos, los investigadores y bibliotecarios y estudiantes para enseñarlos cómo usar la información científica. Estos talleres sufrieron este año algunos cambios para modernizar nuestros talleres y lo que nos pedían los académicos. Entonces, con los académicos estamos tratando de trabajar cómo pueden ellos utilizar los recursos de información como parte de la bibliografía básica y complementaria que utilizan en el aula, porque algo que hemos notado es que la mayoría de ellos utiliza información que está muy obsoleta. Son libros a veces que son de ediciones de 1900, que no están realmente respondiendo a ofreciéndole a los estudiantes fuentes de información modernas, actualizadas. Hay que tomar en cuenta que el Google Academy, del que se habla tanto, sí tiene algunos recursos muy buenos, pero lo cierto es que Google recoge cualquier clase de información que se dice académica y no todo lo que está en Google Academy son fuentes de información totalmente confiables y verídicas. También damos otro tipo de talleres para autores e investigadores, más enfocado a la publicación, cómo presentar los artículos de investigación, cómo estructurar los artículos de investigación, cómo citar las fuentes para los artículos de investigación, y talleres para los bibliotecarios, cómo apoyar en sus investigaciones a los jóvenes, a los académicos e investigadores. Es decir, trabajamos con ellos en lo que se llama la referencia digital, es decir, cómo buscar las fuentes de información adecuadas e idóneas para el trabajo de investigación que requieren los investigadores. Bueno, hemos dado múltiples capacitaciones, alrededor de 27.388 personas han participado en 161 instituciones. También tenemos un centro de capacitación virtual que es abierto, puede entrar todo el mundo, donde hay 13 cursos que pueden ser accesados por cualquier persona interesada en conocer y entender cómo funcionan estas plataformas digitales. Damos un seminario
que acaba de terminar la semana pasada, donde ponemos en contacto a los investigadores, a los jóvenes investigadores, a los estudiantes y académicos con quienes trabajan las fuentes de información, que son los editores científicos, y quienes de alguna manera están involucrados en lo que es la cadena de la comunicación científica. Contando el seminario de este año, han asistido a él más de 19.025 personas en 7 sedes, la última fue justo aquí, en el complejo, este año. Entonces, bueno, yo hasta aquí voy a dejar la presentación y quisiéramos vamos a entrar al portal del consorcio para enseñarles qué es lo que hay ahí, qué pueden ustedes encontrar. Lo pueden hacer desde Google o poniendo www.conrecit.mx. Los que traigan computadora nos gustaría que entraran porque les vamos a enseñar cómo sacar sus claves de acceso remoto, ya que están aquí. Entonces, donde dice inicio acerca del consorcio están todos los documentos de fundación del CONRECIT. Ahí pueden encontrar ustedes información sobre el consorcio, inclusive datos estadísticos, porque hacemos publica una estadística anual del uso de la información por las comunidades científicas. En acervo editorial están todos los editores que contrata el CONRECIT. Y bueno, la parte de servicios, pueden ustedes también visualizar ahí cómo sacar su clave de acceso remoto, las capacitaciones y cómo se pueden recuperar información. En las cajas de búsqueda, cualquier usuario puede teclear un tema de búsqueda y pueden también hacer búsquedas básicas o pueden buscar artículos si conocen el artículo que están buscando, o pueden buscar a un autor y van a recibir la información que este autor ha publicado, o pueden buscar capítulos de libros o libros, todos en formatos digitales. En donde dice bienvenido, en esa parte es donde ustedes, ahorita les vamos a enseñar cómo pueden sacar sus claves de acceso remoto. Después tenemos muchos recursos de acceso abierto de editoriales científicas que ya tienen muchas revistas que están publicando los investigadores en acceso abierto mediante el pago del artículo por publicar, lo que se conoce como el pago del APC, es decir, el investigador paga para que su artículo quede en abierto y no sea mediante un mecanismo de suscripción. Todas las editoriales tienen ya revistas científicas con estas modalidades y son revistas cuyos contenidos pasan por revisión de pares como cualquier otra revista científica, pero simplemente los autores deciden publicarlo en Open Access. Nosotros tenemos una serie de servicios que ya mencionaba yo, como los accesos remotos, damos claves especiales para los miembros del Sistema Nacional de Investigadores y Catedráticos CONACYT, para que puedan tener acceso al acervo completo del consorcio. Tenemos algunas plataformas que permiten a los investigadores y también a los editores de revistas científicas del Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas tener acceso a plataformas para verificar los problemas de plagio, es decir, una plataforma, en este caso se llama Turnitin, que permite verificar si los textos, las autorías de los textos y verificar también qué tanto estos textos se parecen a otros que ya han sido publicados. Y lo mismo para Authenticate, que son dos complementos, una es para la construcción de un artículo, ir verificando, y la otra es cuando ya un artículo está escrito o un texto está escrito, se puede verificar la autenticidad del mismo. También tenemos muchos sitios web que pueden accesar los investigadores. Está el sistema de clasificación, estamos actualmente trabajando en que todas las revistas que están en el sistema se puedan accesar a ellas a través de la propia caja de búsqueda, para que cuando se haga una búsqueda integrada, la información que publican nuestras revistas científicas, que ya han sido revisadas y que son revistas de calidad, puedan formar parte de los datos y los artículos que se descubren dentro de la plataforma de búsqueda. Está PubMed, que es muy utilizada por los médicos,
Tenemos la TINDEX, que también se consulta mucho en América Latina, las bases de datos que tiene la UNAM de clase y periódica, por supuesto Cielo México, Redalic, la referencia y repositorios digitales que también pueden ser consultados desde el portal del consorcio. Para las instituciones que tuvieron problemas de acceso a partir de este año por el recorte, este año CONRICID abre un servicio para ayudarlos a darles los artículos de investigación que requieren o sacarles información de las bases de datos, que se llama Servinfo, que es una plataforma de petición de información que nosotros damos ese servicio en CONRICID para las comunidades que no tienen acceso a la información científica, puedan pedirnos artículos, capítulos de libros o ciertas consultas a bases de datos. Entonces, les vamos a enseñar cómo sacar su clave de acceso. Si ya están en el portal, a ver, Mina, si tú les vas. Sí, vamos a pasar a la parte de servicios. Ahí encontrarán, se despliega un pool de 3 opciones y nos vamos a ir a acceso remoto. En acceso remoto, ¿cuántos de ustedes son de la UAP? Levante la mano. ¿De otra institución como UNAM? ¿Sinvestav? ¿Cuántos SNI tenemos? ¿Y cuántos son de medios? ¿Y medios? ¿Pero pertenecen a alguna institución? No, solo son medios. Ok, tenemos 3 opciones. Aquí lo primero que vamos a hacer es seleccionar la institución a la que pertenecemos. Uno, podemos darle clic aquí o bien escribir. En este caso, la más lejana, que es la Universidad Nacional Autónoma de México o Benemérita. Entonces le vamos a poner BUAP para el caso de las personas que están de aquí. Y aquellos que no cuentan con una universidad adscrita, pueden ser ustedes, le vamos a poner catedráticos CONACYT. De este modo, las 3 áreas que tenemos, como UNAM, BUAP o que son solamente de medios, van a poder sacar su clave de acceso remoto en este momento. Es importante que tengan a la mano sus datos matrícula o número de empleado en caso de que sean profesores para poder llenar este formulario. Es muy sencillo, son datos personales, es importante que pongan un correo vigente, puede ser un correo comercial, no importa, o pueden ser 2 comerciales, para que les llegue a ambos. Entonces vamos a hacer un ejercicio. O alguno que quisiera pasar sin pena, ¿no? Ok. Tenemos... Lo más complicado que puede llegar a pasar es que no tengan su número o su talón de, o no se sepan su número de empleado o la matrícula. Esta clave es personal y todos pueden sacar una clave de acceso remoto. Es gratuita. No hay un número por institución límite. No se puede prestar. Si se llega a detectar un mal uso, se cancela esa clave y pues ya no se les da el servicio. Entonces, la invitación es para que ustedes también les comenten a sus compañeros que pueden sacar su clave de acceso remoto. ¿Cuáles son las ventajas de esta clave de acceso remoto? Como ya lo decía la maestra Margarita, es que puedan acceder a la información desde cualquier punto donde haya internet, es decir, pueden ir a hacer una estancia o un doctorado a Europa, a cualquier parte, y siempre y cuando tengan internet y tengan su clave de acceso, la van a poder utilizar. La otra ventaja es que se autentifican una sola vez y van a poder acceder a todos los recursos con los que cuenta su institución o el consorcio, depende de qué perfil saquen. Si saquen en cátedras CONACYT tendrán un amplio acervo, si la sacan por WAP se determina hacia los recursos con los que cuenta la universidad. La otra dificultad que se les
aparece casi siempre es cuando le ponen dependencia o facultad. Bueno, ahí pueden ponerle facultad de química, comunicación, de medicina o dependencia, pues el medio que ustedes tengan o representen. Una vez que llenan todo esto, le ponen no soy un robot, que aceptan los términos y condiciones. Son cortitos, pueden leerlos, no es como esa obra de Shakespeare de 2000 hojas. Le ponen cerrar y le van a enviar. Les va a aparecer un mensaje que ha sido exitoso a su registro y les llegará a su correo un usuario y una contraseña. En este mismo momento no va a estar activo, deben de esperar unos 15 minutos, más o menos, 10 a 15 minutos para que se active en este día, para utilizarlo por la tarde para realizar algunos ejercicios. Es importante mencionar que hay dos vías de acceso a través de la página del consorcio. Como verán, en esta parte dice, usted está ingresando desde la UAP. ¿Por qué? Porque tenemos sus direcciones IP registradas. Pero si ustedes estuvieran en su casa, diría su IP, tal, no está registrada. A favor de ingresar usuario y contraseña. ¿Qué usuario y contraseña vamos a utilizar? Las que le acaban de llegar a los correos. ¿Alguien ya lo realizó? Levante la mano. Ok. ¿Le llegó el correo? Sería importante que lo hicieran en este momento para que nos pudieran decir si no les llegó. Ok. Pues, pero tienes que tener algún registro, ¿no? Cuando te pagan tienes que tener un número de trabajador. El que tú tengas, el que tú tengas. Si son de un departamento y no son de una facultad, pueden poner departamento de comunicación, gaceta universitaria, donde estén ustedes ubicados, no importa. Sí es importante que saquen la clave porque en la tarde van a tener un taller. Y es importante que tengan estas claves para que puedan accesar a la información. Cuando hace rato comentaba Jesús de las bases de datos, de los recursos de información, bueno, en los acervos que tiene el consorcio están revistas como Science, Scientific American, revistas que seguramente serán de utilidad para ustedes que son periodistas científicos. Entonces creo que puede ser importante para ustedes tener acceso a esta información si es que no la tienen por sus instituciones. Por supuesto que BUAP tiene acceso, las gentes que están en la UNAM también, pero si están fuera de los campus es posible que no puedan ver esta información. ¿Alguien quería preguntar algo por allá, no? ¿Con el número de trabajador? Sí, puedes usar tu número de trabajador. Matrícula, ¿no tienes tu IFE? ¿Algún dato de registro? No, pueden utilizar su IFE. Cédula profesional. Puedes usar el IFE. A ver, sí, pero si ustedes quieren tener acceso a toda la información del consorcio, todos tienen que ponerle con receipt. O sea, tienen que ponerse como si fueran, ponle ahí. Con receipt, ¿no? Entonces, ¿puedo hacer un registro nuevo con correo electrónico para tener el acceso? Sí. Pueden, si quieren tener acceso a todo, por ejemplo, en la BOAP tienen acceso a algunas cosas, a otras no. Si quieren tener acceso a todo el acervo, entonces pónganle en su hoja de registro a la que están llenando ahorita, pónganle con receipt. ¿Qué pusiste, BOAP?
¿UNAM? Pero la UNAM tiene acceso a todo, no te preocupes. Sí, los de UNAM son los únicos que están igualitos. Sí, son privilegiados. Es cierto. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya recibieron su clave de usuario y contraseña? ¿Sí? Bueno. ¿Nadie se atoró? ¿Pudieron o no? Si pones otro, sí, pones otro correo y pones con receipt en lugar de la que tú hubieras puesto, sí. Puedes volverte a registrar. O nosotros podemos, o si nos mandan un correo, les cambiamos el nivel de permiso también. Los que ya tenían una clave de acceso y quieren cambiar su nivel de permiso, también nos pueden mandar un correo y nosotros hacemos ahorita el cambio. Si quieren, mándenlo a mi correo, margarita.ontiveros, o se lo mandan a Cristian. No, margarita.ontiveros@gmail.com. Los que ya tuvieran una clave, que hubieran sacado antes de esta sesión una clave de Conrecit, y nosotros cambiamos el nivel de permiso. Bueno, vamos a entrar a algunos recursos para que vean, primero, ¿dónde pueden ustedes consultar los recursos de información? Pueden entrar o al sistema de descubrimiento y ahí hacer una búsqueda si ustedes ya tienen muy claro lo que necesitan, o si quieren entrar a un editorial en particular, pueden hacerlo abajo donde dice recursos por editorial. Si yo quiero entrar a Science, pues ahí tecleo Science y llego directo a la plataforma de Science. ¿Ven? Ya estamos dentro de la plataforma de Science y ustedes aquí ya pueden hacer una búsqueda dentro de la plataforma. Si estoy buscando un artículo o un tema en particular quiero abordar, recuerden que estas plataformas trabajan en inglés, entonces las búsquedas tienen que hacerlas en inglés, porque si no lo que van a recoger es una información muy pobre. Ahí pueden dar, ahí debe estar el buscador, ¿no? ¿Eso qué es? Ahí están en Science. Science publica semanalmente, entonces cada semana ustedes pueden ver aquí los nuevos números que ha ido sacando Science, ¿no? También pueden ver los números que sacó anteriormente. Si quieren checar dentro de la plataforma de Conrecit los acervos que tiene el consorcio, entonces se van a recursos del consorcio. No la escuché. Entonces, es que está a nivel de base de datos. Si me manda ahorita el correo, margarita.ontiveros, ahorita cambiamos nosotros el nivel de permiso. Ahí pueden ver ustedes por cada editorial los recursos que hay. Podemos entrar en una base de datos si quieren. Ahí tenemos unas plataformas que utilizan mucho los médicos para los diagnósticos clínicos, que pueden ustedes también explorar cuando estén tratando temas relacionados con medicina, con enfermedades. Esta es una base de datos sobre temas de biología.
Bueno, tenemos diferentes niveles de búsqueda y seguramente lo veremos más adelante, pero ahora es solamente a nivel de término, lo que siempre hacemos con Google, de jugar con las palabras y a ver qué nos arroja. Esto es un poco lo que sucede, ¿no? Si yo solo le pongo Cel sin un otro apellido, solo Cel, nos traen 198 resultados. Estos resultados traen desde lo más antiguo hacia lo inmediato. Entonces aquí nos da un combo de decir la relevancia, de decidir esto, o hacerlo por orden alfabético, o hacerlo desde lo más reciente a lo más viejo. Eso es importante para ustedes. Si le están haciendo estado del arte de algún tema, lo que veíamos en otras ponencias, bueno, de ese modo podemos organizarlo. O si estamos haciendo una investigación muy puntual y actual, pues podemos empezar desde reciente fecha. También podemos irlo filtrando desde el autor, también desde el tipo de documento que podemos tener, la localización geográfica. Si nosotros estamos haciendo una investigación de América Latina, pues ser muy puntuales en cuanto a dónde queremos. Los temas asociados al tema principal de la célula, que podría ser genes, revisión, genética, ingeniería, y de los años, que también es importante, como bien ya lo decíamos, si están haciendo estado del arte de alguna investigación, es más puntual hacerlo así que irnos de una a una. A ver, levante la mano quién pasa de la página 2 de Google. ¿De la 2? ¿De la 3? ¿De la 4? ¿De la 5? ¿De la 6? Eso ya es desesperación. Entonces, quiere decir que no estamos haciendo una búsqueda muy puntual, y en un ratito les vamos a decir cómo podemos optimizar tiempos en cuanto a las búsquedas, y jugando un poco con estos filtros y con comodines y condicionantes que tenemos para hacerlas. En esta base de datos es un referencial. Entonces lo que vamos a tener es el texto, es el metadato, es decir, el autor, quién lo publicó, dónde está publicado, en qué año, y pues el título de ello. ¿Con qué fin nos ayudan las referenciales? A obtener información y de esa información revisar el resumen y ver si realmente nos suena con lo que estamos investigando. Si no, de otro modo, pues no continuamos con la lectura de todo el artículo. Esta es una de las bases de datos que tenemos. Y tenemos una que es muy importante para hacer investigaciones desde cero, que es Clarivate Analytics, antes Thomson Reuters, o Web of Science. ¿Qué nos ayuda a ello? Igual, ser referencias, metadatos y hacer minería de datos. ¿Algún investigador aquí? ¿Tenemos? Ok. Vamos a jugar con el doctor Rogel, ¿verdad? Solo le vamos a poner el apellido y le vamos a poner autor. Es importante, en esta sí es importante que ustedes determinen en dónde quieren buscar la palabra que están buscando. De otro modo, esta sí les delimita y sí les dice, no te voy a dejar pasar porque no tiene nada de sentido lo que me estás pidiendo. Entonces, al poner esto, tenemos a Rogeles N, tenemos por lo menos 595. Y creo que ninguno de estos es el doctor Rogel. Entonces vamos a ponerle Rogel-Salazar. Y aparece como Jesús, Rogel.
Rogel Jesús. ¿Por qué aparece de estos diferentes tipos de nomenclaturas? Porque es como ustedes firman. A veces firman como Rogel-Jesús, Rogel Salazar J o RSJ. Entonces, eso es importante que ustedes cuiden cuando publican sus artículos o sus papers, con la finalidad de que tengan un seguimiento bien de cuánta visibilidad tiene. En este caso, vamos a hacer que analicemos cuáles son las relevancias. Su campo es la ingeniería. Aquí, igual que en los otros, podemos tener un filtro, una relevancia de cuántas veces ha sido citado, de mayor a menor o de menor a mayor, la más antigua, la más reciente, de la A a la Z, en los últimos 180 días. Para contar con una cita, es importante tener considerado que se necesita una ventana de 2 años en los artículos científicos. Entonces, si ustedes ven, hay un artículo aquí del 2018, por lo que ven, ya es muy actual. En algunos otros casos, ya cuando buscamos en temáticas, es más, aparecen cosas que van a salir en octubre del 2018. ¿Por qué? Porque indican los pre-reviews. Entonces, aquí vamos a hacer la relevancia de menor a mayor. Y vemos que el artículo más citado es de 52 veces. 52 veces citado. Esto quiere decir que ha sido citado por un artículo que está indexado en el Web on Science. No quiere decir que solamente 52 personas lo conozcan en el mundo, no. Seguramente en otras partes, en una actividad local, en revistas a lo mejor del sistema de clasificación o que están en la Tindex también lo han citado, pero digamos que en las grandes ligas, así en revistas de corriente principal, 52 veces ha sido citado. ¿Quiénes lo han citado? Lo podemos saber. Podemos saber en cuáles artículos lo han citado. ¿Con qué finalidad queremos saber esto, aparte del morbo de quién nos citó? Pues queremos saber con quién podemos hacer alianzas y redes temáticas y colaboraciones con la finalidad de formar lazos en otra parte del mundo que hablen de lo mismo o verlo desde diferente modo. Bueno, también sirve cuando ustedes vean que alguien habla de un tema, aquí pueden saber si la persona que está hablando de ese tema realmente tiene conocimiento de los temas de los cuales está hablando. Y creo que eso es algo importante para los periodistas saber, y un poco lo mencionaba Jesús, saber si la fuente, en este caso una persona o un investigador que dice conocer un tema, realmente domina ese tema. Bueno, si este investigador ha sido citado por sus pares, seguramente es alguien que conoce del tema del cual está hablando, porque a veces también nos hemos enfrentado con personas que hablan de ciertas cosas como si fueran muy conocedores y cuando uno revisa quiénes son, bueno, resulta que pues nunca han tocado un tema de investigación ni han escrito media cuartilla sobre el tema del cual dicen ser expertos. Para eso sirve esto, pero también para saber cuál es el impacto de la ciencia de un país, cuál es el impacto de los investigadores en un campo. Cuando le dan un premio a alguien, podemos conocer su trayectoria científica a través de una base de datos comprensiva como es Web of Science o Scopus.
Si queremos conocer si una fuente, o sea, una revista que vamos a utilizar como fuente de datos es importante o no, podemos irnos al Journal Citation Report o al Simago Journal Accounting Rank y conocer realmente cuál es el impacto de esa revista como fuente de información, que eso sí que es muy importante para ustedes en términos de sus fuentes de datos, ¿no? El Simago Journal Accounting Rank es una fuente abierta. Le ponen SJR al buscador de Google y llegan y entra cualquiera donde sea porque es de acceso libre y abierto. Bueno, este es Simago, este es un poquito más fácil de utilizarlo. Podemos ver desde en el país cómo están el ranking de los países en cuanto a creación de ciencia. Y bueno, nosotros estaremos por aquí, casi, ya cerca, ya cerca. Ya casi llegamos, esperen. O podemos hacerlo directamente. Bueno, aquí si buscamos México, lo que nos va a traer primero son las revistas que están indexadas en Simago, en Scopus, y cuáles son todas estas revistas que se han generado en el país y que están indizadas. Esto también es importante porque es una métrica de saber quién está generando en qué área y de cuáles son. Casi son de sociales y de medicina. En Simago, solamente le ponemos Simago en Google. Una pregunta que hacen mucho los periodistas es ¿cuántos artículos científicos publica México? Aquí pueden saberlo muy fácilmente, sin necesidad de preguntarlo, porque esta base de datos da la cantidad de artículos país. Pueden saber cuántos artículos de investigación anual publica cada país. Traíamos 284 mil. Ese es el acumulado, 284 mil es el acumulado de artículos. Andábamos rondando, no he visto el último dato, pero andábamos rondando los 22 mil, 25 mil artículos por año. También podemos ver dentro de los países latinoamericanos en qué lugar ocupamos en producción de artículos de investigación, cuántos de esos artículos realmente rebasan la media del mundo, que son la calidad de las revistas y la calidad de nuestra publicación. Todo eso lo pueden ver en esta base de datos de Simago. Pueden bajar los datos a un Excel, por eso es importante tener un Excel, porque pueden bajar toda esta información y después utilizarlos ustedes, ¿no? Entonces, como verán, aquí hay múltiples fuentes de información. Si tienen ustedes fuentes especializadas, o sea, están, no sé, en el sector salud, a veces los reporteros tienen fuentes específicas, otros pueden estar en educación, otros pueden estar a lo mejor en ingenierías, no sé, construcción. Aquí pueden encontrar recursos que les puedan ser útiles para entender algunos procesos y también información que dicen ciertos expertos, pueden verificar qué tan cierto o no es lo que algunos están comentando sobre ciertos temas en particular. Como bien lo dice la maestra, podemos ir desde los temas más específicos y de ahí les van a salir las métricas de cuántos documentos tienen, cuáles son los temas de los que se abordan, cómo han sido las citas que no han sido autocitadas, cuántas citas externas, cuántas internas, de solamente ya un tema en específico.
si lo vemos desde bueno, este es lo que les comentaba, cuál es de esta temática de negocios, qué es de lo que se habla. De negocios internacionales, de la industria, relaciones industriales, de marketing, de organizaciones. Entonces, esto también nos da una idea de cuáles serían temas nichos para poder desarrollar o hacer redes temáticas. Bueno, para los que me mandaron correos, que fueron 3 personas, ya están cambiados sus claves de acceso, los niveles de permiso ya están cambiados. Entonces, ahorita ya pueden entrar a todo el acervo del CONRICIT. Está Scientific American, están muchos recursos de información sobre biología, medicina, genoma humano, cualquier tema que ustedes quieran tocar, hay seguramente un recurso dentro del consorcio que puede serles de utilidad para sus periodismo de investigación. ¿Alguien se atoró al sacar la clave? Dime. Adelante. ¿Sí? margarita.ontiveros@gmail.com. Yo recibí 3 nada más ahorita. ¿Alguien más que haya mandado un correo o que tenga alguna inquietud? Lo mandó Enrique, Vianey y Violeta, ¿no? Son los que me mandaron correos, ya están sus claves cambiadas. Tengo uno de aquí de Arnoldo. Ah, ok. Ahorita te lo cambiamos, Arnoldo. Nosotros ya terminamos nuestra exposición. Si también quisieran que nosotros les buscáramos algún dato, podrían mandárnoslo a un sistema que se llama Serviinfo, que es el que les comenté hace rato. Nosotros hacemos la búsqueda en los recursos de información y mandamos el artículo o mandamos en un Excel la consulta a la base de datos con la información que nos solicitaron. Entonces también podemos apoyarlos por esta otra vía si es que ustedes no encontraran la fuente que están buscando. Nosotros con esto terminamos y… Muchas gracias a la maestra Margarita y a Minerva por esta presentación. Les damos un aplauso. Más tarde tendremos ya el ejercicio de esta actividad, terminando la comida con Minerva y por supuesto ellas nos van a acompañar en la comida. Cualquier duda, yo creo que se pueden acercar con ustedes y seguimos trabajando un ratito en el taller. Les hago la siguiente recomendación. La comida se va a servir en la terraza, donde ha sido los años anteriores. Solamente pueden pasar las personas que están identificadas con la pulsera de color vino o una pulsera de color azul. Los guardias los van a revisar a la entrada, por favor muéstrenla y podemos pasar a la comida y regresamos al 10 para las 4, por favor. Gracias. Muchas gracias.